Yo maté a mi propio hijo. Lo castré con mis propias manos y lo dejé desangrarse como a un cerdo en el sótano de mi casa. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Absolutamente de nada. Me llamo Brunhilde. Tengo 73 años. Y esta es la historia más oscura y polémica que jamás he contado. Una historia que me ha quemado por dentro durante décadas, pero que necesito soltar antes de morirme, porque hay secretos que pesan tanto que te pudren el alma y este es uno de esos secretos que destrozan familias enteras. Vine de Alemania a España cuando tenía 20 años, huyendo de la pobreza de la posguerra. Me casé con Heinrich, un hombre bueno que me dio 5 hijos, 4 niñas preciosas, Ingrid, Astrid, Greta y Helga, y un varón, Klaus. Klaus nació con síndrome de Down, y desde el primer momento supe que mi vida sería diferente, que tendría que protegerlo de un mundo cruel que no entiende a los diferentes. Heinrich murió hace 8 años de un infarto, y desde entonces he vivido sola con mis recuerdos y con esta verdad que me carcome. Porque verás, querida, durante años creí que estaba protegiendo a mi hijo especial. Pensé que era una madre ejemplar, una mujer fuerte que defendía a su niño vulnerable. Pero la realidad era mucho más siniestra de lo que jamás imaginé. Klaus no era el niño inocente que yo creía. Era un monstruo, un depredador que durante años violó sistemáticamente a sus 4 hermanas, y yo lo permití, lo encubrí, lo protegí mientras mis niñas sufrían en silencio. Todo comenzó cuando las niñas eran pequeñas. Klaus tenía 14 años y ya era más fuerte que cualquiera de nosotras. Los hombres con síndrome de Down pueden desarrollar una fuerza física impresionante, y Klaus no era la excepción. Era corpulento, pesaba más de 100 kilos, y cuando se ponía agresivo, era imposible controlarlo. Las primeras señales las ignoré. Ingrid, que entonces tenía 12 años, comenzó a tener pesadillas. Se orinaba en la cama, lloraba sin razón aparente, se escondía cuando Klaus estaba cerca. Yo pensé que eran celos normales entre hermanos. Es normal, me decía a mí misma. Está celosa de la atención que le doy a Klaus por su condición. Pero las señales se multiplicaron. Astrid desarrolló una fobia extraña a los espacios cerrados. Greta comenzó a automutilarse. Se cortaba los brazos con cuchillas de afeitar que robaba del baño. Y Helga, mi pequeña Helga, se volvió completamente muda durante 6 meses. No pronunció una sola palabra. Heinrich me decía que lleváramos a las niñas al psicólogo, pero yo me negaba. Son cosas de la edad, insistía. Ya se les pasará. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que descubrieran algo que no quería ver. Miedo de que mi mundo perfecto se desmoronara. Klaus, mientras tanto, parecía un ángel. Conmigo era cariñoso, obediente. Me ayudaba con las tareas de la casa. Tenía esa sonrisa inocente típica de las personas con síndrome de Down, esos ojos que parecían incapaces de hacer daño. Cuando la gente lo veía, suspiraban con ternura. ¡Qué bendición tener un hijo tan especial!, me decían. Los niños como Klaus son ángeles de Dios. Yo me lo creía. Me aferraba a esa imagen porque era más fácil que enfrentar la realidad. Klaus era mi proyecto de vida, mi razón de ser. Había dedicado cada minuto de mi existencia a cuidarlo, a protegerlo, a asegurarme de que nunca le faltara nada. Era mi hijo especial, mi niño eterno, mi responsabilidad sagrada. Pero los ángeles no existen, querida. Y los monstruos a veces tienen la cara más inocente del mundo. La primera vez que sospeché algo concreto fue cuando Ingrid cumplió 16 años. Una noche la encontré llorando en el baño, con la ropa interior manchada de sangre. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que se había caído de la bicicleta, pero no había bicicleta en el baño. Y la sangre no era de una herida externa. Mamá, me susurró con una voz quebrada que jamás olvidaré. Klaus me hace cosas. Pero antes de que pudiera explicarme qué cosas, Klaus apareció en la puerta del baño. Ingrid se cayó inmediatamente, como si hubiera visto al mismísimo diablo. ¿Qué pasa aquí?, pregunté. Pero Klaus solo sonrió con esa sonrisa suya y dijo: Ingrid se lastimó, mamá. Yo la estaba ayudando. Ingrid asintió rápidamente, demasiado rápidamente, y murmuró:
Sí, mamá. Klaus me estaba ayudando. Esa noche no pude dormir. Algo en la mirada de Ingrid, algo en la forma en que Klaus había aparecido justo en el momento preciso, me inquietaba profundamente. Pero cuando intenté hablar con Ingrid al día siguiente, ella negó todo. No pasa nada, mamá. Estoy bien. Klaus es un buen hermano. Los meses siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Las niñas se volvieron cada vez más retraídas, más nerviosas. Dejaron de traer amigos a casa. Dejaron de participar en actividades escolares. Se encerraban en sus cuartos con llave, algo que antes nunca habían hecho. Y Klaus parecía más feliz que nunca. Cantaba mientras hacía sus tareas. Me abrazaba con más frecuencia. Me decía que era la mejor mamá del mundo. Incluso comenzó a ayudarme más con las labores domésticas, especialmente con lavar la ropa de sus hermanas. Ahora entiendo por qué. Heinrich comenzó a notar los cambios también. Algo está mal con las niñas, me decía. Están demasiado calladas, demasiado asustadas. Y Klaus está demasiado contento. Es como si supiera algo que nosotros no sabemos. Pero yo defendía a Klaus con uñas y dientes. Es un niño inocente, le gritaba a Heinrich. No puede hacerle daño a nadie. Tiene la mente de un niño de 5 años. Heinrich me miraba con esa expresión que ahora reconozco como lástima. Lástima por mi ceguera voluntaria. La verdad es que no quería ver. No podía permitirme ver, porque si Klaus era capaz de hacer daño, entonces toda mi vida había sido una mentira. Toda mi identidad como madre protectora se desmoronaría. Y yo no estaba preparada para eso. Pero la realidad tiene una forma cruel de imponerse, sin importar cuánto tratemos de ignorarla. Una tarde de octubre, cuando las niñas tenían 17, 15, 13 y 11 años respectivamente, llegué temprano del trabajo. La casa estaba extrañamente silenciosa. Subí las escaleras para cambiarme de ropa y escuché ruidos extraños viniendo del cuarto de Helga, mi hija menor. Eran gemidos. Gemidos de dolor mezclados con sonidos que no debería estar escuchando en el cuarto de una niña de 11 años. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me acerqué a la puerta y la encontré entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija me cambió para siempre. Klaus estaba encima de Helga. Mi niña de 11 años estaba boca abajo en la cama, con la cara enterrada en la almohada para ahogar sus gritos. Klaus, mi hijo inocente, la estaba violando con una brutalidad que jamás creí posible en alguien con su condición. Helga lloraba en silencio, con lágrimas que empapaban la almohada. Sus pequeñas manos se aferraban a las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y Klaus gruñía como un animal, completamente ajeno al dolor que estaba causando. Me quedé paralizada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Este no podía ser mi Klaus. Este no podía ser mi niño especial, mi ángel inocente. Pero era él. Era mi hijo violando a mi hija menor. Y por la forma mecánica en que lo hacía, por la forma en que Helga sabía exactamente cómo reaccionar para minimizar el dolor, supe que esto no era la primera vez, ni la segunda, ni la 10ª. Finalmente reaccioné. Entré al cuarto gritando como una loca. Klaus se apartó de Helga inmediatamente con esa sonrisa suya intacta, como si no hubiera pasado nada malo. «Hola, mamá», me dijo con esa voz infantil que ahora me daba náuseas. Estaba jugando con Helga. Helga se incorporó rápidamente, se bajó la falda y me miró con unos ojos llenos de terror. No terror por lo que Klaus le había hecho, sino terror por mi reacción. Terror de que yo no le creyera. Terror de que la culpara a ella. «Mamá», susurró con una voz tan pequeña que apenas la escuché. «Por favor, no te enojes conmigo». Esas palabras me partieron el alma. Mi niña de 11 años me estaba pidiendo perdón por ser violada por su propio hermano. Me estaba pidiendo perdón por algo que no era su culpa, algo que yo había permitido que pasara por mi ceguera voluntaria. Esa noche, después de que Heinrich se durmiera, reuní a mis 4 hijas en la cocina. Les preparé chocolate caliente como hacía cuando eran pequeñas y tenían pesadillas. Pero esta vez, la pesadilla era real y yo era parte de ella.
Necesito que me digan la verdad, les dije con una voz que trataba de sonar calmada, pero que temblaba de rabia contenida. Todo lo que ha pasado con Klaus, todo. Al principio se resistieron. Años de silencio forzado no se rompen fácilmente, pero poco a poco, entre lágrimas y temblores, comenzaron a contarme la verdad. Ingrid fue la primera en hablar. Me contó cómo Klaus había comenzado a tocarla cuando ella tenía 8 años. Al principio eran solo caricias accidentales, roces que parecían inocentes, pero gradualmente se volvieron más invasivos, más violentos. Cuando cumplí 10 años, me dijo con una voz quebrada. Klaus comenzó a venir a mi cuarto por las noches. Me decía que era un juego especial, que era nuestro secreto. Me amenazaba con lastimar a mis hermanas menores si yo le decía a alguien. Astrid continuó la historia. Klaus había comenzado con ella cuando tenía 9 años, siguiendo el mismo patrón. Primero los tocamientos, luego las violaciones. Me decía que si hablaba, tú dejarías de quererme, sollozó. Me decía que era mi culpa por ser bonita, que yo lo provocaba. Greta, mi tercera hija, había sufrido lo mismo desde los 8 años. Klaus me decía que las niñas buenas no se quejan, murmuró mientras se cortaba los brazos con las uñas. Me decía que si era una niña buena, tú estarías orgullosa de mí. Y Helga, mi pequeña Helga, había sido violada desde los 6 años. 6 años. Mi bebé había estado sufriendo durante 5 años y yo no me había dado cuenta. O peor aún, me había negado a darme cuenta. Klaus nos decía que era normal, susurró Helga. Nos decía que en todas las familias pasaba lo mismo, que era parte de crecer. Nos decía que tú ya lo sabías y que estabas de acuerdo. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Klaus había usado mi imagen, mi autoridad como madre, para justificar sus abusos. Les había hecho creer que yo era cómplice de su sufrimiento. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, les pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque Klaus es tu favorito, me respondió Ingrid con una honestidad brutal. Porque siempre lo defiendes. Porque cuando tratamos de decirte algo malo sobre él, te enojas con nosotras. Porque sabíamos que no nos ibas a creer. Tenían razón, completamente razón. Yo había elegido a Klaus por encima de ellas. Había elegido mi fantasía de ser la madre perfecta de un niño especial por encima de la seguridad de mis propias hijas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando qué hacer. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero luego pensé en las consecuencias. Klaus iría a la cárcel, donde lo matarían en cuestión de días. Los presos no toleran a los violadores de niños, y menos a uno con discapacidad mental que sería visto como un blanco fácil. También pensé en mis hijas. El escándalo las perseguiría para siempre. En un pueblo pequeño como el nuestro, serían señaladas como las niñas violadas por su hermano retrasado. Sus vidas quedarían marcadas para siempre. Y luego estaba Heinrich. Mi esposo ya tenía problemas del corazón. Una noticia así podría matarlo literalmente. No, la justicia oficial no era una opción. Tenía que encontrar otra forma de proteger a mis hijas y castigar a Klaus. Una forma que mantuviera a la familia unida y evitara el escándalo público. Pero antes necesitaba estar completamente segura de que Klaus entendía lo que había hecho. Necesitaba saber si realmente era consciente de sus actos o si, como yo había creído durante años, era simplemente un niño en el cuerpo de un hombre. Al día siguiente, cuando Heinrich se fue al trabajo y las niñas estaban en el colegio, confronté a Klaus directamente. Klaus, le dije con la voz más seria que pude, necesito que me digas la verdad sobre lo que haces con tus hermanas. Su reacción me sorprendió. No fingió inocencia. No puso esa cara de confusión que yo esperaba. En cambio, me miró directamente a los ojos y sonrió. Pero no era su sonrisa habitual. Era una sonrisa diferente. Una sonrisa que conocía perfectamente lo que había hecho. ¿Te gustó verme con Helga ayer?, me preguntó con una voz que ya no sonaba infantil. Pensé que te habías ido a trabajar. Me quedé helada. Klaus sabía que yo lo había visto. Y no solo eso, sino que parecía orgulloso de ello. Klaus, le dije tratando de mantener la calma, ¿entiendes que lo que haces con tus hermanas está mal? Se rió. Se rió como si le hubiera contado un chiste. No está mal, mamá. Está bien.
Me gusta y a ellas también les gusta. Solo que son tímidas y por eso lloran un poquito al principio. Klaus, ellas no quieren hacerlo. Tú las lastimas. No las lastimo, insistió con esa sonrisa horrible. Solo juego con ellas, como tú juegas con papá por las noches. Yo escucho los ruidos que hacen. En ese momento entendí la verdad terrible. Klaus no era un niño inocente en el cuerpo de un hombre. Era un hombre con impulsos sexuales normales, pero sin la capacidad moral para entender el consentimiento. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía que sus hermanas sufrían, pero simplemente no le importaba. Peor aún, había estado observándonos a Heinrich y a mí durante años, aprendiendo sobre sexualidad de la forma más retorcida posible. Klaus, le dije, con una voz que ya no reconocía como mía, no puedes volver a tocar a tus hermanas nunca más. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Por primera vez en mi vida, vi verdadera malicia en sus ojos. Sí puedo, me dijo con una voz fría que me dio escalofríos. Y lo voy a hacer, porque me gusta, y porque tú no me vas a detener. Nunca me detienes, mamá, siempre me defiendes. Esta vez es diferente, Klaus. No, me respondió acercándose a mí de una forma amenazante. Esta vez es igual que siempre, porque si me castigas, si le dices a alguien, yo voy a decir que tú sabías, voy a decir que tú me dijiste que estaba bien, y todos van a pensar que eres una madre horrible que dejó que su hijo retrasado violara a sus hijas. En ese momento supe que Klaus era mucho más inteligente de lo que cualquiera había imaginado. Había estado manipulándome durante años, usando mi amor maternal y mi culpa como armas contra mí y contra sus hermanas. Y si eso no funciona, continuó con esa sonrisa diabólica, voy a lastimar a Helga de verdad. Voy a lastimarla tanto que va a terminar en el hospital. Y cuando pregunten qué pasó, voy a decir que se cayó por las escaleras. Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. En ese momento dejé de ver a Klaus como mi hijo y comencé a verlo como lo que realmente era, un depredador peligroso que había estado aterrorizando a mi familia durante años. Esa noche, cuando Heinrich se durmió, bajé a la cocina y comencé a planear. No la forma de ayudar a Klaus o de conseguirle tratamiento, no la forma de rehabilitarlo o de enseñarle a controlar sus impulsos. Comencé a planear la forma de eliminarlo, porque eso era lo que Klaus era para mi familia, una amenaza que necesitaba ser eliminada, un cáncer que había que extirpar antes de que destruyera completamente a mis hijas. Pasé días investigando métodos, venenos que parecieran muerte natural, accidentes que no levantaran sospechas, formas de hacer que Klaus desapareciera sin que nadie hiciera preguntas. Pero cada plan tenía fallas. Klaus era demasiado fuerte para ser dominado fácilmente, demasiado visible en el pueblo para desaparecer sin que alguien notara. Y yo era demasiado vieja y débil para ejecutar algo complejo. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente de quién. Una noche reuní a mis 4 hijas nuevamente. Esta vez no les ofrecí chocolate caliente. Esta vez les ofrecí algo mucho más valioso: venganza. Klaus tiene que morir, les dije sin rodeos, y necesito que me ayuden a matarlo. La reacción fue inmediata. Ingrid y Astrid asintieron sin dudar. Greta comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Y Helga, mi pequeña Helga, me miró con unos ojos que ya no eran de niña y susurró: ¿Cómo lo vamos a hacer, mamá? Pasamos semanas planeando. Estudiamos los hábitos de Klaus, sus rutinas, sus puntos débiles. Aprendimos sobre drogas que podían dejarlo inconsciente sin matarlo inmediatamente. Investigamos formas de hacer que su muerte pareciera accidental. El plan final era simple pero efectivo. Un sábado por la noche, cuando Heinrich estuviera visitando a su hermano en el pueblo vecino, le daríamos a Klaus una cena especial. Comida mezclada con suficientes somníferos para dejarlo inconsciente, pero no para matarlo. Luego lo llevaríamos al sótano y allí le haríamos pagar por cada lágrima que había causado, por cada pesadilla que había provocado, por cada momento de terror que había infligido a mis niñas. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Heinrich se fue a las 6 de la tarde, como habíamos planeado. Las niñas y yo preparamos la cena en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Klaus bajó a cenar de excelente humor.
Había pasado la tarde en su cuarto, probablemente fantaseando sobre cuál de sus hermanas visitaría esa noche. No tenía idea de que sería su última cena. «Huele delicioso, mamá», me dijo, con esa sonrisa que ahora me daba náuseas. «¿Es una ocasión especial?» «Sí, Klaus», le respondí sirviendo su plato con manos temblorosas. «Es muy especial». Comió con apetito, elogiando cada bocado. Las niñas apenas tocaron su comida, demasiado nerviosas para comer, pero Klaus no notó nada extraño. Estaba demasiado concentrado en planear su diversión nocturna. Los somníferos comenzaron a hacer efecto después de media hora. Klaus comenzó a bostezar, a hablar más lento, a parpadear pesadamente. «Me siento raro, mamá», murmuró recostándose en la silla. «Creo que necesito acostarme». «Sí, Klaus», le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. «Creo que necesitas descansar». Se levantó tambaleándose y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero no llegó muy lejos. Se desplomó en el pasillo, inconsciente pero aún respirando. Entre las 4 lo arrastramos hasta el sótano. Era increíblemente pesado, pero la adrenalina nos daba fuerzas que no sabíamos que teníamos. Lo bajamos, escalón por escalón, su cabeza golpeando contra cada uno de ellos. Una vez en el sótano, lo atamos a una silla vieja que Heinrich usaba para sus proyectos de carpintería. Klaus seguía inconsciente, respirando pesadamente, completamente vulnerable por primera vez en años. Esperamos. Esperamos a que despertara porque necesitaba estar consciente para lo que venía. Necesitaba entender exactamente lo que le estaba pasando y por qué. Despertó 2 horas después, confundido y desorientado. Al principio no entendía dónde estaba o por qué estaba atado, pero cuando vio nuestras caras, cuando vio las herramientas de jardinería que habíamos bajado del cobertizo, comenzó a entender. «¡Mamá!», susurró con una voz que ahora sí sonaba asustada. «¿Qué está pasando?» «Lo que debería haber pasado hace años, Klaus», le respondí acercándome a él con las tijeras de podar en la mano. «Vas a pagar por lo que les hiciste a tus hermanas». «Pero mamá», lloró, y por primera vez en años parecía realmente el niño que yo había creído que era. «Yo no hice nada malo, solo estaba jugando». «No», le grité con toda la rabia acumulada durante años. «No estabas jugando, estabas violando a tus hermanas, estabas destruyendo a mis niñas, y yo fui tan estúpida que te dejé hacerlo». Klaus comenzó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Había llorado demasiadas veces fingiendo inocencia mientras mis hijas sufrían en silencio. «Por favor, mamá», suplicó tirando de las cuerdas que lo ataban. «No me hagas daño. Prometo que no lo voy a volver a hacer. Prometo que voy a ser bueno». «Es demasiado tarde para promesas, Klaus». Lo que hicimos a continuación fue brutal, más brutal de lo que jamás creí que sería capaz. Pero cada corte, cada grito, cada gota de sangre era por mis hijas. Era por todas las noches que habían llorado en silencio. Era por todos los años que habían vivido con miedo. Primero le corté la ropa. Klaus lloraba y suplicaba, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo veía las caras de mis hijas, recordaba sus lágrimas, su terror, su dolor. Luego tomé las tijeras de podar y con la ayuda de Ingrid, que le sostenía las piernas, lo castré. El grito que salió de su garganta fue inhumano, un aullido de dolor que resonó por todo el sótano, pero no fue rápido, no fue misericordioso. Lo hice lentamente, cortando poco a poco, asegurándome de que sintiera cada segundo de agonía. Quería que experimentara una fracción del dolor que había causado a mis hijas durante años. La sangre era increíble, más de la que había imaginado. Se derramaba por la silla, formaba charcos en el suelo de cemento, salpicaba las paredes. Klaus se desvanecía y despertaba del dolor una y otra vez. «¿Duele, Klaus?», le susurré al oído mientras él agonizaba. «¿Duele tanto como les dolía a tus hermanas cuando las violabas?». Él ya no podía responder, solo gemía y lloraba, perdiendo cada vez más sangre. Mis hijas observaban en silencio. Ingrid tenía una expresión de satisfacción feroz. Astrid lloraba, pero eran lágrimas de liberación. Greta se había dejado de cortar los brazos y por primera vez en años parecía en paz. Y Helga, mi pequeña Helga, miraba a Klaus
morir con una frialdad que me asustó y me enorgulleció a la vez. Klaus tardó 3 horas en morir, 3 horas de agonía lenta, consciente de cada momento, entendiendo finalmente las consecuencias de sus actos. En sus últimos minutos, cuando ya apenas podía hablar, me acerqué a su oído una última vez. «Esto es lo que merecías», le susurré. «Esto es lo que les pasa a los monstruos que lastiman a los niños. Y si hay un infierno, Klaus, espero que arda en él para siempre». Murió con los ojos abiertos, mirándome directamente. No había arrepentimiento en esa mirada. No había comprensión real de lo que había hecho mal. Solo había miedo y dolor. Y eso me bastaba. Limpiar fue más difícil de lo que habíamos anticipado. Había sangre por todas partes y el olor era algo que jamás olvidaré. Pero trabajamos toda la noche, las 5 juntas, limpiando cada gota, cada rastro de lo que había pasado. Subimos el cuerpo de Klaus al primer piso y lo tiramos por las escaleras varias veces, asegurándonos de que tuviera heridas consistentes con una caída accidental. Luego llamamos a la ambulancia, llorando histéricamente, diciendo que habíamos encontrado a Klaus al pie de las escaleras del sótano. Los paramédicos no sospecharon nada. Un hombre con síndrome de Down que se cae por las escaleras no es algo inusual. La autopsia mostró traumatismo craneal severo y hemorragia interna, completamente consistente con una caída accidental. Heinrich llegó esa noche y lloró la muerte de Klaus como si hubiera perdido a un hijo real. Nunca supo la verdad. Murió 2 años después creyendo que Klaus había sido un ángel que había tenido un accidente trágico. Mis hijas nunca hablaron de esa noche. Nunca mencionaron lo que habíamos hecho. Pero todas cambiaron. Ingrid se casó al año siguiente con un hombre bueno que la trata como a una reina. Astrid se convirtió en psicóloga infantil, ayudando a otros niños que han sufrido abusos. Greta dejó de cortarse y ahora es artista, canalizando su dolor en pinturas hermosas y perturbadoras. Y Helga, mi pequeña Helga, se convirtió en abogada especializada en casos de violencia doméstica. Todas encontraron la forma de sanar, de convertir su trauma en algo positivo. Y yo encontré la paz sabiendo que había protegido a mis hijas de la única forma que pude. ¿Fue correcto lo que hice? ¿Tenía derecho a tomar la justicia en mis propias manos? ¿Era Klaus realmente consciente de sus actos o era simplemente un hombre con discapacidad mental actuando por instinto? Esas preguntas me han atormentado durante años, pero cada vez que las pienso, recuerdo la cara de Helga cuando Klaus la violaba. Recuerdo las lágrimas silenciosas de mis hijas. Recuerdo años de sufrimiento que yo permití por mi ceguera voluntaria. Y entonces sé que hice lo correcto. Klaus era un monstruo, y los monstruos necesitan ser eliminados. No importa si tienen síndrome de Down o cualquier otra condición. No importa si son especiales o diferentes. Cuando alguien lastima a los niños, cuando alguien viola y aterroriza a los inocentes, merece morir. Yo no soy una asesina. Soy una madre que protegió a sus hijas de la única forma que pudo. Soy una mujer que tomó una decisión imposible en circunstancias imposibles. Y no me arrepiento de nada. Klaus tuvo lo que se merecía, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual, porque hay cosas más importantes que la ley, más importantes que la moral convencional, y la seguridad de mis hijas es una de esas cosas. Ahora, querida, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia horrible y perturbadora, necesito pedirte algo. Necesito que le des me gusta a este video. Sé que es difícil darle me gusta a una historia tan oscura, pero es importante para mí saber que alguien entiende por qué hice lo que hice. También necesito que te suscribas a este canal. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Hazlo, por favor, porque tengo muchas más historias que contar, muchos más secretos que necesito soltar antes de morirme. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esto, déjamelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todos necesitamos un lugar donde podamos decir la verdad sin ser juzgados. Todos los días estoy aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo,
mujeres que han tomado decisiones difíciles, mujeres que han hecho lo que tenían que hacer para proteger a sus familias. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la justicia real no viene de los tribunales, sino de las manos de una madre desesperada. Y recuerda, querida, cuando se trata de proteger a nuestros hijos, no hay límites, no hay líneas que no estemos dispuestas a cruzar, porque el amor de una madre es lo más poderoso del mundo, y cuando ese amor se convierte en furia, cuando ese amor se convierte en venganza, no hay fuerza en la tierra que pueda detenerlo. Klaus aprendió eso de la forma más dura posible, y no me arrepiento de habérselo enseñado.